En Puerto Rico, los orígenes del cooperativismo se remontan al periodo de los indios taínos, quienes labraban, cultivaban y cosechaban la tierra, además cazaban y colaboraban con todas las tareas del yucayeque en conjunto. En el 1844, 27 hombres y una mujer fundaron la primera cooperativa en el poblado de Rochdale, en Inglaterra. Soy Felipe Gómez Martínez, fiel creyente del cooperativismo y orgulloso ex socio de la cooperativa de viviendas Jardines de San Ignacio. Este documental trata sobre la historia de 50 años de la cooperativa de viviendas Jardines de San Ignacio. La misma será narrada por las voces de sus socios fundadores, líderes comunitarios, en fin, los protagonistas de nuestra historia. Tengo que decir que llevo 50 años, pero tengo que hacer un paréntesis en eso de los 50 años. Yo vine a vivir aquí alrededor de 1971, como a finales. En esa época no se pagaba la renta en la cooperativa porque no había administración y los primeros años se pagaron en el banco cooperativo. En otras palabras, yo llevo aquí más de 50 años viviendo. Todos esos documentos yo los tenía, pero cuando vino el huracán Hugo, yo tenía todo eso en una caja. Y por desgracia, bendito, todo eso se me dañó y tuve que echarlo a la basura. Fue una lástima que yo tenga esa documentación en el día de hoy. En septiembre de 1989, la isla recibía al huracán Hugo en categoría 4, que dejaría daños principalmente en las islas municipios de Vieques y Culebra. Llevo residiendo en esta cooperativa 50 años. Llegué a la misma en 1973. Residí del 73 al 76 en el apartamento 1511 de la Torre A y en el 76 hasta el presente en el 1713 de la Torre B. Tomo conocimiento de este tipo de proyectos porque mis papás ambos trabajaban en administración de proyectos de vivienda pública. Y es mi papá quien me indica que él había tomado información de que había unos proyectos que estaban siendo financiados, fue la expresión, por el Departamento Federal de Vivienda en conjunto con Fomento Cooperativo. Eso es para la década del 70. Estaba ese boom de los proyectos cooperativos y solicitamos allí. Irma Pérez de Avezuela y vivo del 614 del edificio B desde el 31 de mayo de 1977, hace 46 años. Mi nombre es José Juan Avezuela, convivo en la cooperativa Jardines de San Ignacio desde la fecha que Irma nos ha dictado aquí en 1977, desde mayo de 1977. Supimos por medio de amistades que vivían y nosotros teníamos unos problemas de vivienda en aquel momento, ya nuestro primer hijo había nacido y necesitábamos espacio porque la idea nuestra era que tener más hijos. Y cuando vimos el área decidimos solicitar y tuvimos pues la oportunidad de que nos aceptaran como socios. El cooperativismo surge como alternativa a la filosofía del trabajo solidario y ayuda mutua. La cooperativa de vivienda Jardines de San Ignacio fue incorporada en el año 1973. Sin embargo, algunos socios fundadores nos indican que ya a finales del 1971 se comenzaron a ocupar algunos apartamentos. Yo vivía en la urbanización Caribe, en la calle Caballeri. Esa casa la vendieron. Yo me vi con una urgencia tremenda de buscar dónde vivir. Como yo llevaba todas las tardes, pues yo tengo 3 hijos, Margarita, Gilberto y Carlos. Como yo los llevaba a la cooperativa de vivienda Jardines de San Francisco todas las tardes para que ellos se despejaran cuando yo llegaba del trabajo,
Yo lo que hacía es que lo llevaba a la cooperativa a unos columpios que tenían. Entonces, hay una amiga que vive en San Francisco, me dijo que estaba en construcción una cooperativa al lado. Miren, señores, yo venía todos los días, y yo veía ese pastizal y tumbando aquí, tumbando allá, y yo anhelaba que terminaran esa cooperativa, porque verdaderamente pues yo necesitaba un sitio donde vivir con mis hijos, porque la persona que vendió la casa pues era una persona un poco déspota. Hablé con un amigo y en esos momentos estaba entregando unos apartamentos, porque eso es parte de mi historia, unos apartamentos en Amapola. Y ahí me quería vivir hasta que terminaron los edificios, que fueron como 6 o 7 meses, más o menos. Yo llego aquí en busca de un hogar, mi primer hogar, como ser independiente para establecer una familia. Tenía mucha ilusión, miraba, venía por ahí por la calle y miraba el edificio que ya estaba levantado, pero no estaba terminado. Ya sabía, porque yo allá en Fomento tenía una maqueta de los edificios y tú podías escoger. Y entonces yo toda mi vida viví en casa terrera y era mi primera experiencia para edificios. Así que yo le planteé a que era esposo en ese momento que yo quería vivir en un edificio, pero en un apartamento alto, porque yo no quería vivir en un apartamento bajito. No me parecía que me iba a acostumbrar. Cuando nos llamaron, tengo que decirles que el edificio estaba prácticamente vacío. Olía a cemento nuevo. En el piso donde yo fui, que era el 15 de la Torre A, había una sola persona residiendo en el 1514 de la Torre A, que la recuerdo con mucho cariño, que era Ani Ocasio. Ani fue mi vecina y fue mi apoyo durante todo ese periodo, los primeros meses que vivíamos en el piso, porque al no haber nadie, eso era como un silencio al cual uno no tenía mucha costumbre. Cuando nosotros llegamos nos encontramos que habían personas que ya conocíamos, Carmen, ya nosotros la conocíamos de antes, y la vecina de nosotros cuando llegamos también la conocíamos de antes. El hecho de tener unos espacios, que era lo que nosotros no teníamos anteriormente, pues eso nos abrió a nosotros una serie de oportunidades físicas y económicas y de expansión. La primera cooperativa de viviendas que se incorporó en Puerto Rico fue la cooperativa El Falansterio en el año 1949. Las cooperativas de vivienda, como las conocemos hoy día, comenzaron a incorporarse en 1966. En las décadas del 70 y 80 tomaron auge las cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de vivienda. Fomento Cooperativo contrató la Foundation for Cooperative Housing, que tenía experiencia en Estados Unidos, y estos elaboraron un programa para incorporar las cooperativas de viviendas en Puerto Rico. Mi nombre es Mildred Santiago Ortiz, soy residente de la cooperativa Vivienda Jardines de San Ignacio desde hace aproximadamente 29 años. ¿Cómo me enteré de la cooperativa? Pues yo desde mis años universitarios he estado bien militante en el sistema cooperativo, la cooperativa de ahorro y crédito de Caguas. Y recuerdo que cuando vi mi vida profesional, que me gradué de la universidad, que sabía que tenía que buscar un hogar, sabía del modelo de vivienda cooperativa. Así que empecé a auscultar. Inicialmente me interesó mucho la de vivienda Rolling Hills en Carolina, porque el pago inicial era apenas $500. Ahí habían limitado la equidad y yo estaba comenzando a trabajar. Así que me mudo a vivienda de Rolling Hills y estoy allí como 12 años. Pero salgo embarazada, madre sola, jefa de familia. Mis papás vivían en Caguas, necesitaba articular, estar más cerca de mi familia en Caguas y comienzo a explorar porque tenía que ser otra cooperativa de vivienda. Una vez uno conoce el modelo de vivienda cooperativa, no hay otro espacio para tú
vivir o criar un hijo. Así es que investigo y conozco a Vivienda San Ignacio, me acerco y recuerdo como hoy, yo parí un 8 de abril del 1995 y cuando salí del hospital, eso fue un sábado, me citaron para la reunión de nuevos socios, que saben, la entrevista inicial, y fui salida del hospital. Cuando me dan de alta, llegué, recuerdo que la administradora era Iris Kiri y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y dije, bueno, yo tenía que decir presente en mi orientación. Ya yo estaba muy activa en el sistema cooperativo, me conocían y lo recalco porque ser orientado para vivir en una cooperativa de vivienda es importante. El modelo de vivienda cooperativa es único en el país. Es un espacio donde hay una gran calidad de vida y donde los socios asumimos una responsabilidad. No es cualquier vivienda, porque para que sea ese paraíso que todos conocemos, tenemos que educarnos en lo que son los valores, lo que son los principios y lo que es el estilo de vida de los cooperativistas, ¿verdad? La solidaridad, la ayuda mutua, la responsabilidad sobre nuestros actos. Así es que eso requiere educarnos y conocer que no vamos a cualquier lugar, ¿verdad? Así que llego a Vivienda San Ignacio y desde entonces he sido muy feliz, creí muy bien a mi hijo ahí, porque es una comunidad extraordinaria. Las cooperativas de vivienda en Puerto Rico es un modelo que hemos querido replicar. La última que se organizó se dio para la década del 80. Los modelos más recientes es una en el Viejo San Juan, Alejandro Tapia Rivera, y Vivienda Cooperativa de Trujillo Alto, que es un proyecto que se hizo con el municipio. Ha sido bien difícil porque la dinámica que se dio a principios de los 70, que eran fondos federales, con fondos estatales y la voluntad de desarrollo de la cooperativa de vivienda, esa ecuación no la hemos podido replicar. Mira que lo hemos intentado. Hace apenas un año convocamos en la Liga de Cooperativas a varias entidades y es muy difícil conseguir fondos para hacer lo que se hizo en aquel momento. Conseguir edificar una estructura, como son los edificios de San Ignacio, a una hipoteca común al 1%, eso no lo hay en el mercado, ¿verdad? Así que es bien importante que seguir trabajando dentro del movimiento cooperativo para convencer tanto a las autoridades federales como de estatales, ¿ves? Para que miren el modelo de vivienda cooperativa. En el país hay mucha necesidad y deben abocarse al crecimiento de esta estructura, de este tipo de vivienda. Y las estructuras que ya están disponibles, que no se utilizan, ¿no podrían reutilizarse como cooperativa de vivienda? La ley que se trabajó, que es bien importante porque la Liga de Cooperativas, que es la organización que dirijo, está cumpliendo 75 años y parte del trabajo que se hizo en ese momento, que es una ley tan amplia, que es modelo para el mundo, como te digo, mira, esa ley permite que hasta comunidades actuales, si así lo desean, se conviertan en cooperativas. Así es que el modelo tiene la flexibilidad para, pues, acoger. Hemos visto, por ejemplo, la necesidad que tenemos en estos momentos de vivienda para los estudiantes cerca en Río Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico, que hay tanta estructura. Lo que se necesita es voluntad. Voluntad de parte de los cooperativistas, voluntad también de parte de las autoridades pertinentes para gestar procesos que puedan traer al país nueva vivienda cooperativa. Y yo creo que no debemos rendirnos. La cooperativa de vivienda Jardines de San Ignacio fue incorporada en el año 1973. En ese momento, aún no contaban con una oficina administrativa y todos los trámites se realizaban en las oficinas de fomento. Yo soy Marisol Díaz, soy la administradora o principal ejecutiva de la cooperativa Jardines de San Ignacio. En cuanto a vivienda se dice administradora, en cooperativa se dice principal ejecutivo. Desde el 2009 que entré aquí, primero como subadministradora, rápido después como administradora o principal ejecutiva de la cooperativa. El administrador que había aquí, obviamente cuando tú administras proyectos y programas de vivienda, coges unos adiestramientos. Cuando surge entonces la plaza, me contacta para ver si quería trabajar para la cooperativa. Y me pareció bueno y un reto. ¿Por qué? Porque tantos años administrando proyectos de vivienda con subsidio, me llegó el momento que ya yo decía que estaba como en lo mismo y no veía que estaba haciendo otra cosa. Así que esto representaba hacer otro trabajo y hacer otra cosa. Pues la diferencia, o por lo menos lo que encontré de cooperativa a los programas de vivienda federal, obviamente esos programas de vivienda federal tú te regulas por lo que son los programas de HUD y todas las directrices que tienen que ver con estos programas subsidiados.
En cooperativa, pues la diferencia era precisamente cuando me encuentro que tengo una junta de directores que son parte de la comunidad, que son básicamente los jefes o los que regulan o los que llevan a cabo todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la administración de la cooperativa. En HOT uno está regulado porque sí tienes directrices y tienes un manual que te tienes que dejar llevar por él. Parte de eso estaba aquí, pero tienen otros manuales y otra dinámica por la cual regirse. Es como si fueran un poco más autónomos versus aquellos que son un poco más controlados. Y obviamente es porque está el gobierno ofreciendo el dinero, así que ellos son los que tienen, ¿verdad?, la autoridad para estar entrados en esos proyectos. Acá yo los veía que estaban un poco individuales. Sí están regulados en un montón de cosas porque tienen manuales hasta para lo que es este estacionamiento. Ya tenemos manuales para lo que es vivienda, pero aquí veía que tienes mucho más organizado todo el sistema de programas de cooperativas o de otorgar vivienda a las personas versus lo que son aquellos programas. Por eso, de alguna manera, siempre están un poco atados a eso, pero vi la diferencia en esa organización. En los proyectos de vivienda subsidiado, tú como administrador tomas todas las directrices, tienes toda la organización, haces todas las decisiones, pero las personas que te regulan es una entidad que no está en el día a día. Aquí tienes una junta que está en el día a día, envuelta, que son parte, que saben que lo que se decida incide en lo que puedan hacer ellos. Así que entiendo esa parte que es mayormente una diferencia grandísima en todo eso. ¿Encontraste el reto que buscabas? Sí, todos los días. A veces digo, rayos, he durado aquí, ¿verdad? Por lo que la gente le comunicaba a uno. Pero es que todos los días es algo diferente, son retos, son un montón de cosas diferentes. Y claro está, también el mundo en este tiempo han cambiado tanto que eso es todo el tiempo un reto. La cooperativa de viviendas Jardines de San Ignacio es la más grande de Puerto Rico. Se compone de 2 torres que albergan 514 apartamentos y tiene una ubicación envidiable en el área metropolitana con excelentes conexiones viales con los municipios vecinos. Además, tiene un estacionamiento amplio, cancha de tenis y 2 canchas de baloncesto. Pues subimos de la cooperativa porque nosotros habíamos comprado casa, habíamos ya pagado un dinero y seleccionado como una casa por el área de Bayamón. Iba a estar en construcción, pero lamentablemente pues se tardó un poco y tuvimos que irnos de White Tower. Entonces adquirimos una casa rentada, pero la desesperación de que ya llevaban cuántos años y no nos entregaban la casa, pues queríamos movernos a otro sitio que fuera más cómodo. Y tuve una gran compañera de trabajo y amiga llamada Mary Ayala. Ella vivía en esta comunidad cooperativa y Mary Ayala yo le hablé cuando me enteré que yo solicité y ella vivía aquí. Ella me orientó muchísimo del sistema cooperativo, me habló de ello y tuve la bendición que con toda esa información que ella me brindó, yo pude solicitar aquí con el propósito de que cuando nos entregaran la casa, nosotros no íbamos, porque pues mi esposo siempre vivió en casa y él quería casa, el condominio para él era como algo bien fuerte. Sin embargo, pues yo creo que cosas del destino, pues la casa no salió, se siguieron tardando y mientras más se tardaba, más cariño yo le cogía a esta comunidad. Y de verdad nos fuimos quedando y quedando, siguieron pasando los años, cancelamos la casa y hoy por hoy estamos aquí felices y amamos esta comunidad que ustedes no tienen idea y la valorizamos muchísimo y somos bien felices en él. Soy la señora Milagros Ayala, pero para los íntimos Mili Ayala. Soy muy conocida por ese nombre. Actualmente pues resido en el apartamento 102B, pero me he mudado 3 veces. Primero viví en el 19, en el año 1975 para el 76 llegué aquí con un bebé de 9 meses al piso 19-12. Me encantaba la vista, muy fresco,
maravilloso. Y por consiguiente el ruido del expreso también. Pero uno se adapta a todo y pasó el tiempo, viví 16 años. Luego me mudé al piso 3 por condiciones de salud. El médico recomienda porque empiezo a cogerle miedo a los elevadores. Y él me recomienda que me mude porque puedo infartar dentro de uno de ellos, pero me mudo al 3 y empiezo a tomar escaleras, subiendo y bajando todos los días. Era muy feliz. Pero pasaron 20 años y en el piso 3 y tomó la decisión porque ya no podía subir mucho las escaleras porque las rodillas con el tiempo comenzaron a inflamarse, cosas de vieja. Y entonces pues me mudó al piso 1 con la gracia divina de que aparece un buen apartamento en una esquina que mira para las canchas, el gazebo, tiene árboles, los pájaros cantan, etcétera. Nosotros vivimos unos cuantos años cuando nos casamos en White Tower, que eso es por donde queda la ama. Y un día íbamos para Cabo Rojo y con los nenes y pasamos por el expreso. Y esto es una verdad tremenda. Y yo le dije a ellos, nosotros algún día vamos a vivir en aquel apartamento. Sí. Y se veía ese apartamento vacío. Suerte o verdad, que llegamos, gracias a Dios, a ese apartamento cuando vinimos. O sea, que tal vez estuvimos siempre destinados a vivir aquí. Y seguiremos, yo creo que hasta el final de los tiempos. Realmente, me mudé a esta cooperativa porque una compañera de trabajo me informó de estos apartamentos. Ella se había mudado y me dijo que era muy buena. Y vine corriendo y llené la solicitud. Mi papá, que eran los $400, $500 para aquellos años, me los otorgó para que yo hiciera la inversión en la cooperativa y me mudé con mi bebé. Lo mejor de vivir en esta comunidad es que hemos crecido juntos, porque cuando vine a vivir aquí no había muchas cosas que las que existen ahora. Y con el esfuerzo de todos y cada uno pudimos ir añadiendo cosas, mejorando, como por ejemplo, no habían árboles, éramos jardines, pero no había muchos árboles, no habían flores, no había lavadora ni secadora en cada piso, los gabinetes los cambiaron y se trabajó con los jóvenes, que también en aquella época no había mucha alternativa para los jóvenes y se comenzó con ellos. Los jóvenes de la comunidad siempre han sido especiales desde jóvenes, porque independientemente estuviéramos aquí enclaustrados en esta verja, todos tenían una personalidad diferente. O sea, pues a la vez que tuve que trabajar con ellos, fue un aprendizaje para mí, porque toda la vida mía yo he sido atleta, gracias a Dios tengo todavía salud para seguir siendo, pero trabajar con ellos me enseñó muchas cosas, porque trabajar con ellos y trabajar con los míos que estaban incluidos en eso. Y fue algo que todavía lo llevo aquí dentro, o sea, fue un trabajo aprendizaje. Y lo llevo aquí y me ha enseñado muchas cosas. Cuando se comenzó, pues fundamos una asociación recreativa adscrita al Departamento del Estado, mejor dicho, la Asociación Recreativa Jardines de San Ignacio. Todavía para ese tiempo no teníamos un líder y entonces un grupo de personas le realizábamos actividades a los niños, como por ejemplo fiestitas, o entregamos hot dogs, sandwichitos y hacíamos competencias, etcétera, y los jóvenes se divertían y después celebrábamos. Luego con el tiempo se solicitó $1 en una asamblea por esta servidora para que hubiera un dinero disponible para las actividades de los jóvenes. Pusimos, se logró poner una U, que significa una tabla en manera de U, para que los jóvenes se tiraran y practicaran y corrieran. Se trajeron líderes recreativos, se trajeron maestros de enseñanza del voleibol, de baloncesto. No recuerdo la otra porque ya el tiempo ha pasado, pero teníamos
3 líderes que ayudaban a los jóvenes en las diferentes disciplinas. Pues yo fui atleta, tuve atletismo, de la Escuela Superior de Atletismo, mi favorito y mi vida era el baloncesto. Y a eso, aparte de las pequeñas justas que hicieron aquí y eso, pues fue lo que más le di a los jóvenes aquí, baloncesto, los torneitos que hacíamos entre cooperativas y eso. Nos hemos involucrado en diferentes comités. Yo entiendo que uno de los más fuertes y que nos llenó de mucha felicidad fue cuando él fue líder recreativo y yo presidenta del comité de deporte, que integramos diferentes actividades, tanto deportivas como las que dice Carlos, como días familiares, actividades con los vecinos, fiestas navideñas, y nos integramos bastante. También tuvimos la oportunidad de trabajar también cuando había huracanes, que eso nos desesperaba un poquito sin la experiencia, pero como Carlos decía, si ya nos metimos hay que hacerlo bien. Así que tratamos de hacerlo bien y tenemos unas cuantas anécdotas sobre la Carlos. De cositas que ocurrieron. Con George y con Hugo. Sí, bien fuerte, porque nosotros de trabajo pues tenemos comités desde piso. Beca es presidente del comité de piso. Allí hemos hecho fiestas navideñas, hemos decorado, se ha pintado casi cada 2 años se pinta. Comité de emergencia cuando venían los huracanes, los comités de trabajo en la cancha. En el baloncesto se convirtió en una familia y cuando se hacían las premiaciones, pues ya se sacaba un poco el deporte y hacíamos obras con mensajes positivos, los nenes actuaban, los papás actuaban. O sea que se convirtió todo en un proyecto, ¿verdad?, social. Y a base de eso, pues son muchos los recuerdos y eso. Recuerdo con mucha alegría, pero también unos sentimientos un poco encontrados, los torneos intercooperativos de baloncesto, esa adrenalina que se generaba entre los jugadores, entre los papás que siempre íbamos, y que al final del camino nuestros equipos siempre fueron buenos equipos. Y siempre que ganábamos teníamos que venir en caravana, tocando las bocinas y haciendo el ruido y los muchachos gozando. Y eso es un periodo de satisfacción bien grande. Siempre las actividades de integración y de interacción social, las fiestas de Navidad, antes se hacían también con más frecuencia la celebración de madre y padre. Hubo una época que se hacían las actividades de Halloween y de la misma forma eran actividades bien participativas tanto por los niños y jóvenes como por sus papás, y eso realmente era un elemento de mucha gratificación y que nos permitía interactuar unos con otros aunque en el diario no tuviéramos, ¿verdad?, esa oportunidad. En los torneos, los torneos de baloncesto entre las cooperativas eran espectaculares. Cuando ganábamos o perdiéramos, llegábamos aquí, era como pasar Tito Trinidad por el frente de esa autopista, todo con los trofeos fuera de los cristales, las bocinas, la gente gritando desde los apartamentos, nos sentíamos artistas desde chamaquitos. Una de las cosas que yo siempre llevo en el corazón y en la mente de esos juegos fue cuando ganábamos fuera, que llegábamos en caravana y esos balcones estaban llenos de gente y nosotros dábamos la vuelta por toda esa cooperativa, los nenes se salían por las ventanas, a veces habíamos 7 en un solo carro, en el de nosotros levantaban casi 8 o 10 y no era tanto tocar bocina, sino como nosotros anunciábamos en los lobbies, que los juegos que eran afuera, porque cuando eran aquí eso parecía un coliseo, ahí de la gente que venía, pero cuando era afuera yo creo que la gente ya nos esperaba como si ganó el equipo de nosotros, ganó, y cuando ya empezábamos a tocar bocina de allí, que todos los balcones, eso es inolvidable. Recuerdo cuando éramos de la Asociación Recreativa Jardines de San Ignacio y teníamos un torneo familiar y no teníamos dinero para las placas, los trofeitos. Y yo pues me monté en el elevador porque para aquellos años todavía los cogía. Mira, si hace años de eso. Y voy llorando porque
voy afligida, no voy atacada, pero voy afligida. Y un señor le llamó la atención en el elevador y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo pues le dije, es que tiene mucha actividad y no tiene... Y de momento él sacó una tarjeta y me dio, busque todos los trofeos que usted quiera, todas las placas, vaya a esta dirección y diga que va de parte mía. Y me dieron todo. Y pudimos entregarle trofeos, premios, a cada uno de los que participó, que en ese momento eran adultos, jóvenes y niños. ¿Y te acuerdas de ese señor? Bendito, ya tengo 71 años. No lo recuerdo, pero sí recuerdo la acción. Y lo bendigo donde quiera que esté. Que les vaya bien y le deseo lo mejor de la vida. La organización de la cooperativa cuenta con una junta de directores compuesta por socios electos en asamblea. También tiene un comité de supervisión y fiscalización, un comité educativo, así como cualquier otro comité que se forme para apoyar el trabajo de la junta en un momento de necesidad. El trabajo voluntario lo inicié por una solicitud de unos vecinos. Había un problema de manejo de desperdicios sólidos, de basura. Yo estaba terminando mi maestría en salud ambiental y me hicieron una serie de preguntas y como profesional de esa área, pues yo apoyé a la gente que me preguntaba y se hizo una asamblea comunitaria para dialogar y tomar decisiones sobre el futuro de ciertas áreas de manejo de la basura y de nuestra comunidad. Esa primera asamblea donde yo era perito porque tenía una especialidad en esa área, fue mi iniciación. Mi voz me temblaba, mis piernas me temblaban. Lo que no me temblaba era el conocimiento y el deseo de aportar por mi comunidad. Y fue ese llamado de mis vecinos al que yo respondí y de ese modo yo empecé mi trabajo voluntario en San Ignacio. Pues yo creo que salvo la Junta y el Comité de Supervisión, yo he pasado por todos los comités de la cooperativa. Mi experiencia mayor fue coordinando por varios años el comité educativo, organizando los comités de piso, no solamente a desarrollar el liderato, sino también a desarrollar sus reglamentos internos, porque parte de nuestra posibilidad es que los comités de piso tengan sus reglamentos y cómo manejarlos. Así que sí, tengo una experiencia de trabajo en la cooperativa de manera voluntaria. Estos últimos 2 años, tal vez de manera particular, en el comité que ha estado trabajando el reglamento de titularidad, yo he estado compartiendo con ellos. Así que sí, vengo de una experiencia de trabajo en esta comunidad. Yo te diría que me mudo aquí en el 89 de Navidad, así que eso no cuenta. Para todos los efectos uno llegó en 90. Ya en el 92 yo estaba dirigiendo el comité educativo. Sí, estuve con los jóvenes primero. Con los niños, pues porque trajo un niño y vi la necesidad de los niños de no tener facilidades. Me integro con otras personas de la comunidad a trabajar con ellos y también estoy en el comité de titularidad, muy importante. Luego estoy en el comité de los 50 años, pero realmente nunca he estado ausente, aunque no he pertenecido a comité, nunca he estado ausente de las obligaciones que tenemos con nuestra comunidad. Creo que nos falta más empoderamiento de los socios. Nos hemos quedado limitados a una visión muy antigua. Un voto en una asamblea no es suficiente. Hay que establecer mecanismos, instrumentos para que esa participación de los socios, de los pisos, de las generaciones que suben, junto con las generaciones que ya están en su tercera edad, podamos hacer valer nuestras inquietudes y buscar soluciones en común. Pienso que hay mucho para crecer, para desarrollar en esa área. Tiene que haber más mecanismos para poder dejar participar y aportar a los socios de la comunidad más allá de una asamblea anual. Yo creo que la cooperativa hay que trabajar mucho el elemento educativo. Pienso que por varios años es un elemento que hemos desechado. Obviamente hubo un cambio en la ley. Los comités antes eran obligatorios, ya no lo son. Así que como no lo son, en alguna medida, pues le hemos quitado importancia a ese trabajo. Cuando una persona viene a la cooperativa, necesariamente no es cooperativista, anda buscando casa. Pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ayudarlos a ser cooperativistas en el camino.
Y eso no se logra por osmosis, eso se logra porque se hizo un trabajo educativo, no una charla el día que llegamos, que eso es bueno, pero hay que hacer un trabajo constante. Entonces a mí me parece que es ese elemento de que le hablemos a la gente de la historia del cooperativismo, porque no vinieron a vivir a cualquier sitio, vinieron a vivir una cooperativa. De la historia del cooperativismo, de vivienda en Puerto Rico, que tiene, nosotros celebramos 50 años, pero esto tiene una historia, tiene muchas cooperativas de vivienda en distintos sitios, en distintas partes del país con las que se tienen conversaciones, nos encontramos. Mi experiencia yo vengo aquí como resultado de que el huracán Hugo hace destrozos en el edificio donde yo vivía. Entonces resulta que vengo a San Ignacio y aquí hay un plan de trabajo para cuando hay los huracanes. 89-90, no recuerdo cuándo es el primer huracán que me toca vivir aquí después de Hugo, pero sí recuerdo la organización, ese censo que se hace en el piso para saber quién se queda, quién no se queda, si se le deja la llave a algún vecino por si acaso hay algún destrozo en el apartamento, esa movilización que hay para bajar y ayudar en las cosas de la comunidad, que si hay un árbol en el medio, que si hay cosas que hacer, eso tú no lo encuentras en todos lados. Así que esa experiencia hay que enseñársela al que llega nuevo porque necesariamente no la tiene. Y de la única manera que se hace es con la práctica y con la educación. Soy Norma Sotosanes, socia y residente de la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Ignacio desde hace 43 años. Cuando llegué a la cooperativa desconocía todo lo que era el proceso de vivienda cooperativa, pero una vez lo conocí, me enamoré de él. Mi primera asamblea fue una asamblea extraordinaria, no una asamblea ordinaria. Recuerdo que en ese momento la junta de directores había despedido a un administrador y la comunidad, que obviamente en ese momento no tenían los detalles de ese proceso, solicitaron una asamblea extraordinaria. Y yo fui a la asamblea con mucho deseo de escuchar, de entender y saber exactamente qué era lo que había ocurrido. En los primeros ya 15 minutos de la asamblea me di cuenta que la junta de directores había hecho una gran decisión y era la decisión correcta. Así que durante todo el proceso de esa asamblea, que fue en la cancha a las 10 de la mañana, con un sol caliente, me quedé allí hasta el último momento apoyando a la junta de directores por esa decisión. Tiempo después se aparecieron en mi casa la presidenta de la junta de directores y la vicepresidenta y me querían invitar a que fuera parte de la junta de directores. Ellas eran María Ramos y Gladys Soliman. Jamás olvidaré ese momento. Fui a la asamblea y fui electa a la junta de directores y a partir de ese momento me convertí en líder voluntaria de esta comunidad hasta el día de hoy. Amo el trabajo voluntario y entiendo que todos los socios en algún momento pueden dedicarle tiempo al desarrollo de su comunidad. Durante estos años hemos tenido muchos proyectos, estos proyectos que nos han hecho crecer como comunidad. Recuerdo que cuando entré a la junta de directores, nosotros teníamos lavandería en el primer piso. Todos los socios ansiábamos tener lavanderías en los pisos. Cuando yo lo planteo ante la junta de directores, me dijeron que no se podía tener lavandería en los pisos. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Es que se necesita una instalación especial para eso. Pues, ¿por qué no la hacemos? Al día de hoy, pues tenemos lavandería en todos los pisos y mantenemos la lavandería comercial en el primer piso. Yo creo que ese fue uno de los más grandes proyectos nuestros. Pero antes de eso, habíamos hecho el cambio de gabinete. Aquellos gabinetes de cartón prensado que teníamos que se mojaban y se inflaban. Pudimos finalmente cambiar todos los gabinetes de todos los apartamentos. Hemos ido creciendo y hemos ido desarrollando esta comunidad. Vino el cierre de la calle marginal, la construcción del estacionamiento extra, el techado de la cancha de baloncesto, que fue un proyecto coordinado con el municipio de San Juan, y también el cierre de la marginal fue coordinado con el municipio de San Juan. Nunca olvido esas vistas públicas que se hicieron donde recibimos ese apoyo. Cuando presenté mi ponencia, recibí un gran apoyo de la comunidad, especialmente de los Pinos de Otoño, que ya estaban organizados en ese momento.
También hemos hecho trabajo en el área para los niños, se reubicó el parquecito infantil, se hizo más atractivo para los niños y más cómodo. Y hemos tenido otros proyectos muy importantes dentro de nuestra comunidad. Uno de ellos que fue muy significativo, especialmente para los padres que tenían niños pequeños, fue el Head Start. Fue un servicio excelente que tuvimos en la comunidad por muchos años. También tuvimos, aunque muchos no lo recuerdan, una sucursal pequeña de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la puertorriqueña. Muchos socios se beneficiaron de este servicio, convirtiéndose en socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, y teníamos el servicio aquí en la comunidad de 4 de la tarde a 8 de la noche. El Departamento de Educación nos cedió un terreno aledaño que tenemos en nuestra comunidad y el mismo lo convertimos en un bosque comunitario y una pista para caminar. Y logramos mantener esa área verde que tanta falta le hacía a la comunidad. Eso es lo más que nos... Es de iniciativa, ¿verdad? Con el Comité de Iniciativa Comunitario, la siembra de árboles, los árboles, nadie lo sabe, lo sabemos que ellos tienen nombre, tienen un significado para nosotros, que fueron creciendo y los seguimos viendo crecer, pero ellos tienen nombre, no son huérfanos, tienen padre y madre, así que nos envolvemos en esas actividades. Y bueno, llenó de mucha satisfacción verlos crecer y verlos como tal. Nosotros comenzamos con el bosque comunitario, pero estábamos en otras cosas que fuimos dejándolo, pero sí fue nuestros comienzos también. Desarrollamos conjuntamente con otros compañeros, inicialmente de nuestra cooperativa y posteriormente se integran los compañeros de San Francisco, a uno de los proyectos que en lo personal a mí me dio mucha satisfacción y mucha alegría. Tuvimos que trabajar bien duro. No fue fácil, pero al fin del camino, la satisfacción de haberlo logrado pues fue aún mayor. Que fue el proyecto de desarrollar el proyecto del bosquecito, del bosque, lo que nosotros le hemos llamado el bosque comunitario cooperativo, en ese espacio de terreno, que era un terreno del gobierno, baldío y desatendido, y que nosotros nos tomamos las iniciativas de desarrollar esas primeras siembras de árboles y posteriormente conseguir fondos externos para desarrollar el área de recreación pasiva que hoy existe y que las personas pueden disfrutar de ella. Fue un proceso difícil porque era presentar y luchar contra las estructuras del gobierno y en muchas ocasiones se nos vetó el proyecto, no importaba quién estuviera en el poder en ese momento, hasta que finalmente yo creo que la perseverancia de ambas comunidades y la insistencia en la necesidad de que ese espacio no se urbanizara y se nos permitiera desarrollar un área que nos sirviera de pulmón verde dentro de todo este cemento que nos rodea, pues nos dio un gran motivo de satisfacción. Creo que es un proyecto que debe ser valorado, debe ser cuidado para que perdure para futuras generaciones. Ha sido para mí mi primera, mi segunda y mi tercera casa, porque me pienso quedar aquí hasta que Dios diga. Y me encanta por la seguridad de que, pues gracias a Dios hay un sistema, ¿verdad?, de vigilancia, de guardia, y aquí la gente, pues, lleva las cosas como son, ¿verdad? Hay personas que a veces se salen del carril, pero bueno, hay una junta que evalúa que eso es bien importante. Hay unos sistemas y lo importante es saber criar los hijos. Bueno, hola, mi nombre es Eliomar Rodríguez, él es Elmer Rodríguez y nada, somos los hijos de Paco y Laura, reconocidos como Paco y Laura, por lo menos yo llevo aquí desde que tengo uso de razón, entiendo que llegué aquí de meses. Y al sol de hoy pues tengo 41 años, so puedo decir que he vivido toda mi vida. Yo igual, desde yo nací aquí, o como quien dice 31 años viviendo aquí, porque nací aquí. Siempre lo he dicho que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a vivir en este lugar. Por lo menos somos generaciones bien diferentes porque yo pues le llevo prácticamente 10 años a él. Y hablando por mi experiencia, yo no sé si hubo alguien que le haya pasado mejor que yo o que nosotros, incluyendo a los que nos criamos en esa época.
éramos demasiado niños. En ese momento la tecnología no estaba como está ahora. Y el playground era el parque, que si rescate, que se escondite, todo era el parquecito que ahora se le conoce como el parque de los nenes pequeños, pues ese era el parque de nosotros, los jovencitos, y hasta que llegamos a cierta edad. ¿Y el sistema cooperativo ha funcionado para ustedes? Creo que sí, ha sido la mejor alternativa que hemos tomado nosotros viviendo en una comunidad cooperativa. La seguridad que tenemos, las normas que hay, y se convive muy bien. Yo, como mencionó mi papá anteriormente, yo pues, hice mi vida fuera de la cooperativa, estuve un tiempo en Carolina, en un apartamento, cosas de la vida, pues terminé una relación y mi primera opción fue sacar un apartamento aquí por varias razones. La primera es que pues quería estar cerca de mis padres, estoy empezando desde cero y qué mejor lugar que un lugar tan seguro como este, porque de las cosas más importantes cuando uno habla de la cooperativa es la seguridad, que uno entra por ese portón y siente que está en una villa secreta, porque aquí pues es uno de los lugares más seguros que yo he visto para vivir. Y fuera de ahí pues nada, poco a poco. La ubicación, eso es 100%, eso es lo mejor. Todo queda a 15 minutos. Todo. La gente me pregunta, mira, vamos para aquí, pues yo llevo en 15. Vamos para allá, yo también llevo en 15. Bueno, ¿tú vives? ¿Dónde tú vives? Yo vivo a 15 minutos de todos los lugares. A mí me pasó igual, yo hice a mi familia, tengo 2 hijos, y pues con mi esposa me fui a vivir a Carolina, que se decidió ir para Carolina a vivir. A ver, era una urbanización abierta, tenía control de acceso y no me sentía como que seguro. Y yo le dije, la opción, la cooperativa, si tú quieres estar seguro, la cooperativa. Although it looks like a direct hit with major damage to Puerto Rico is inevitable, I ask for America's prayers. My administration has done everything within our power to prepare for this event and to protect the lives of everyone in the island, including establishing over 500 shelters. We know this will be tough, but I have faith in our resiliency and our capacity to rebuild. Para el huracán María, sí, recuerdo, después que pasó el huracán, bajamos la comunidad se bajó todo abajo, poniendo los escombros, y se hizo una limpieza tremenda, pero fue una unidad bien, y eso no se da en todo lugar. Son uno de los momentos que más recuerdo. Fue bien difícil, había gente encerrada en su casa. Los vientos los encerraron, había gente gritando, y la juventud en ese momento se creció, estuvo con nosotros todo el tiempo, y él decidió no dejar la gente gritando en sus casas, y subimos con Pride con todos, como 20 jóvenes, todos los jóvenes se integraron a ir a buscar gente piso por piso. Le dijimos, ¿ustedes nos ayudan? Sí, vámonos. Nos fuimos para la escalera con Pride. Y entonces logramos abrir puertas entre Carlos, yo y la juventud. Sacamos mucha gente histérica, mucha gente llorando, la bajamos. Y hasta gente que estaba encamada, pues tengo que decir que no se me olvida que él la bajó por la escalera cargando. Cuando todavía apoyaba, pues. Cuando estaba fuerte, pero nos sentimos, ¿verdad?, bien satisfechos de haber podido ayudar en ese. Entonces ahora, al otro día, no podían ni caminar, piernas hinchadas, los jóvenes cansados, que no nos vimos como en 3 o 4 días para agradecerle a toda esa juventud que puso de su parte. Por eso nosotros creemos mucho en la juventud. Siempre dar la mano. Nosotros somos pro jóvenes. Así, anécdotas en grande, te puedo decir que los huracanes fueron experiencias bien fuertes. Y los pasamos aquí, creo que fue George. Tú pasaste aquí, María, yo no estaba viendo aquí, pero María, tú lo pasaste aquí y fue bien, no había luz. Fuerte. Y lo que hacíamos ahora en el pasillo,
hacíamos un comidón y todos los vecinos, eso era todo el mundo de familia. Entonces nos poníamos de acuerdo, platos, comida, todo el mundo comía a la vez. Eso era bueno, y bajábamos, porque no había luz, alguna vez hacía calor, porque no había luz. Nos encontrábamos abajo todo el mundo, nos reuníamos. Hola, mi nombre es Sandra Cuba y vivo en el apartamento 610 de la Torre A. Hola, mi nombre es Belinda Cuba y vivo en el 614A. Y nosotras somos las hijas del señor Juan Cuba, mejor conocido, ¿verdad?, por los que viven aquí mucho tiempo, el señor Cuba. Nosotros conocemos la cooperativa de más de 40 años porque, claro está, la conocimos por nuestro papá, que vino a trabajar aquí. Exacto, empezó trabajando aquí y a base de él, pues, fue que conocimos la cooperativa. Conocer la cooperativa. Nosotros comenzamos a vivir aquí una vez, ¿verdad? A mi papá se le hacía bien difícil, de donde vivíamos en Levittown, transportarnos hasta acá. Entonces él decide aplicar aquí a la cooperativa para entonces venir aquí. Y vinimos a vivir a la Torre B en el 303B. Yo estaba en escuela superior. Ella estaba en universidad. Y pues ahí empezamos, ¿verdad?, a conocer aquí la cooperativa. Luego después entonces nos mudamos fuera de aquí, a la urbanización Las Cumbres. Entonces tuvimos un tiempo allá, mi hermana hace casa. Y vuelvo y regreso aquí a vivir al apartamento 813 de la Torre A nuevamente. Y entonces luego, cuando yo me transfiero nuevamente aquí en la Torre A al piso 15, y mi papá y mi mamá junto con mis hermanos pasan a vivir al apartamento donde yo vivía antes, que ahí volvemos otra vez a vivir aquí, pero en la Torre A. Exacto. La experiencia ha sido muy buena desde que comenzamos aquí en nuestra edad de jóvenes hasta ahora también de adultas. E inclusive, ¿verdad? Pues cada una hizo sus vidas aquí, y algo que nos ha gustado siempre de la cooperativa, pues, ¿verdad?, la seguridad que siempre hemos tenido. Por eso tomamos la decisión de quedarnos aquí, porque nos sentíamos seguros. Estamos en un lugar donde hay mucha accesibilidad a todo. Todo queda pues teníamos también a papi y a mami que estaban aquí, que eran los que nos ayudaban también con los nietos. La crianza súper buena. Excelente, porque un buen ambiente nos facilitaba, sobre todo para mí, que tenía que estar trabajando, salir temprano en las mañanas. Mis papás me ayudaban muchísimo y nos quedaba todas las escuelas y todo cerca. Mis hijas estudiaban en Star, los hijos de Tamara también. Fue excelente, era una ayuda increíble porque uno no tenía que salir a buscar fuera, sino que tenía todas las facilidades aquí y los servicios que ofrecían, las excursiones y todo fuera, ¿verdad? Que fue una gran experiencia y la maestra muy bueno. ¿Y qué representó para ustedes ser hijas de Cuba viviendo en esta comunidad? Para nosotros un orgullo. Sí, todo el mundo lo quería. Mi papá nunca tenía un no para nadie. Él era supervisor de mantenimiento aquí, y si cualquier persona se quedaba, ya sea pillado un elevador, se le quedaba la llave dentro, mi papá el apartamento se le llevaba de agua. Él corría a ayudar a la persona. Él nunca tuvo un no para nadie. Fue un hombre que se sacrificó por sus hijos, dejaba de comer a veces por ir a ayudar. Todavía nos da un poquito de tristeza porque lo perdimos hace poco. Exacto. Pero eso es así. Un gran hombre. Sí. Y gran padre. Y abuelo, trabajador, vecino. El compañero cooperativista Juan Cuba, socio de esta comunidad y también trabajador de nuestra comunidad, fue un ser humano extra especial. Fue un gran regalo de Dios en nuestra comunidad. Cuando María, pues, había que buscar diésel y había una prohibición de salir a la calle por las noches, un toque de queda. Y él, con sus 78 años en ese momento, bajaba de su piso 8 hasta el primer piso, todas las noches en la madrugada, entre 3:30 y 4, y era el primero que llegaba a baja, para que nos montáramos en una pick-up para ir a buscar diésel con las luces apagadas para que no nos viera la policía.
pero él siempre dijo presente. Y con esa alegría que él hacía, ese servicio, fue algo que nadie puede calificar su heroísmo en ese proceso. Así que él siempre estará con nosotros. Nosotros le debemos mucho a ese ser humano que hoy está cuidándonos desde el cielo. En los últimos años de Cuba, cuando ya se había retirado, Cuba salía con su perrito bien temprano en la mañana a darle la vuelta por el estacionamiento, ¿no? Y no hubo un solo día en que yo, que tengo mi carro en estacionamiento extra, saliera, que Cuba no estuviera bien cerquita de mi carro y que yo todos los días recibiera los buenos días. Yo creo que fue mi mejor momento con Cuba, porque el resto del tiempo pues fue empleado de la cooperativa, casi no coincidíamos, pero no hubo un solo día. Tan es así que cuando Cuba enferma, que ya es cercano a su fallecimiento, yo comentaba la falta que me hacía ese buenos días todas las mañanas, porque lo encontraba y para mí era fundamental. Así que es este ser humano que, a pesar de la edad, porque mucha gente con la edad lo que hace es que se encierra, se hizo más visible a la comunidad precisamente cuando se retira y cuando tiene ese espacio para caminar por lo que había sido suyo y que había defendido y había cuidado por tanto tiempo, ¿no? Así que sí, lo recuerdo con mucho cariño. Juan Cuba es sinónimo de la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Ignacio. Entiendo que fue el primer empleado de la cooperativa. Nuestra cooperativa se fundó oficialmente en 1973, pero comenzó a ocuparse desde 1971. Y desde su inicio, ya Cuba era parte de la planta de trabajadores de la cooperativa. Y trabajó hasta que ya su cuerpo no resistió más. A raíz del huracán María, Cuba se dedicó a ayudar tanto, pero tanto. Apenas dormía, cuando iba a comer, venían a buscarlo para sacar a alguien que se quedó atrapado en un ascensor o porque necesitaba otra ayuda. Y él siempre estuvo presente y fue parte luego como socio de la cooperativa. En un momento dado pidió integrarse a la comunidad como socio y llegó aquí con su familia. Una persona muy amada y muy querida y muy representativa de lo que es nuestra comunidad. El conocer a algunas personas, aquí había muchas personas envejecientes que no sé por qué tuvimos esa dinámica y esa amistad que, ¿verdad? Ya no están con nosotros. Inclusive que hablaba con otra persona de donde yo soy, que soy del área este de Yabucoa. Venir acá, el hecho de la famosa tormenta, no tormenta porque fue huracán sobre huracán o lo que fue, un monstruo, porque fue María, que nos azotó para el área este. Yo retorné una semana después precisamente por todas las situaciones en las que pasó Yabucoa. Y aquí había una persona que es de la que no está con nosotros, que era la que todos los días me daba las botellas de refresco llenas de agua congelada para yo llevar agua fría a mi casa y llevar hielo, que tampoco se conseguía mucho. Inclusive, pues en el área metro yo estaba un poco perdida. Cuando uno viene de un pueblo pequeño, venir a una gran ciudad y después tenía que a veces hacer algunas gestiones en otros sitios y yo, Dios mío, ¿cómo yo sabré dónde queda esto? Y esa señora que se llama Isabel era la que me decía, Marisol, yo voy contigo y te digo para dónde vamos y por dónde salimos. Y claro está, ella pues también estaba solita ahí y me acompañaba. Me surgió una anécdota con Lady Di, que en paz descansa. Lady Di es la mamá de Felipe. Ella era la única de su categoría, en una carrera de 100 meses. Yo creo que esa señora ya tenía sobre 80 años. Esa señora quiso correr esa carrera de más de 50 o 100 metros y era la única, o sea, tenía una medalla de oro garantizada. Y esa bendito, cuando iba por la mitad, se me quería parar. Y yo, no te pares porque yo iba al ladito de ella corriendo en su pista y yo corriendo por dentro. A mí me faltó así para cargar hasta la meta. Lady, yo decía, Lady Di, tienes una medalla de oro. Y esa señora, por su fortaleza en ese entonces, llegó a la meta. Eso también fue bien grande y para no olvidar nunca. Bendito que Alma, la difunta Alma, mami siempre y yo
estábamos, ahí viene Alma, porque ella siempre se disfrazaba con algo diferente. ¿Qué ha sido lo mejor de vivir en esta cooperativa? Lo mejor. Todo de verdad. Sí, todo, porque tenemos también buenos vecinos, hay compañerismo, o sea, somos como una familia, de verdad. Sí, hemos sido una familia, hemos visto irse muchas personas a las que queríamos mucho, que ya no están con nosotros, pero que en un momento estuvieron con nosotros. Vecinos buenísimos. Que buenísimas. No eran vecinos, eran ya como parte de la familia. Como como Doña Mary, Doña Mar, Olone, Doña Olga, que vivía aquí en este apartamento. Todas esas personas que ya no están con nosotros, pero sí que pusieron su granito de arena y que, excelente. Bueno, Maro hacía mis uniformes de cuando yo estaba en escuela elemental. Ella cosía todos los ruedos y todas las cositas. Sí. Nuestra cooperativa ha estado en continuo crecimiento y transformación a lo largo de estos 50 años
y los socios les hablan de algunos de ellos en este documental. Los años 2018 y 2019 son muy significativos desde mi punto de vista para esta comunidad porque fue el proceso de orientación a todos los socios sobre el proceso de la titularidad. La titularidad que no es otra cosa que poder entregarle finalmente a cada socio los títulos de su unidad de vivienda. Trabajamos arduamente durante el 2018 orientando a toda la comunidad. Los martes y los jueves nos reuníamos y le dábamos toda la información y respondíamos todas las preguntas de los socios sobre ese proceso tan importante. El mismo culminó a principios del 2019 con la asamblea decisional del proceso de titularidad. Necesitábamos 2/3 partes de los socios votando a favor de la misma y excedimos ese número por mucho. Así que para nosotros fue un gran logro conseguir que los socios apoyaran ese proceso de titularidad que en este momento se encuentra en uno de los procesos culminantes del mismo. Nos encontramos celebrando el 50º de nuestra comunidad, estos 50 años. La Junta de Directores organizó un comité de trabajo del que me siento privilegiada por poder ser parte del mismo. Realizamos una serie de actividades encaminadas a celebrar ese momento. Tuvimos nuestra actividad cumbre en el pasado 9 de diciembre del año 2023, donde pudimos unirnos como comunidad y celebrar el renacimiento de nuestra cooperativa. Porque la gente, ese es cooperativismo, es la solidaridad, la ayuda mutua, el estar por ti. Y esa vivencia, los que llevamos muchos años ahí, sabemos que hemos estado con los nuestros, en las alegrías, en las tristezas, en las pérdidas. Esa es la maravilla. Usted mira otras comunidades, viven a puertas cerradas. Yo suelo decir que vivimos al lado de los ricos de Santa María. La diferencia es que nosotros somos felices y vivimos en comunidad, y que vivimos con las puertas abiertas, y que vivimos con tranquilidad. Así es que creo que es momento de celebrar estos 50 años, de reafirmar nuestro compromiso con proteger este modelo de vivienda cooperativa y luchar unidos porque en Puerto Rico se puedan crear más cooperativas de vivienda. Cuando llegas a una comunidad, especialmente una cooperativa de vivienda que tiene una estructura y una organización, es importante que te integres a trabajar por ella y des tu tiempo, tu talento y tu tesoro, las 3 T. Así puedes servir a tu comunidad. Aquí he vivido momentos bien importantes durante estos 43 años. Siempre he escuchado que cuando naces, antes de morir, debes haber dejado huella. Trabajando en la comunidad se deja huella. Aunque sea algo que creas que es insignificante, entrégale a tu comunidad. Vivir en una cooperativa de viviendas te da la oportunidad de ser parte de las decisiones. Como dijo otra socia, nuestra compañera Mildred Santiago, ex directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, no hay mejor sistema de vivienda que la vivienda cooperativa. Es una lástima que los gobiernos no logren entenderlo, porque sería la solución a los problemas de vivienda del país. Se dice que antes de morir debes dejar huella y para ello debes sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y las 3 cosas las he hecho residiendo en esta comunidad. He sembrado árboles en el área de la Marginal hace como 28 años que tomamos un día capitaneados por los compañeros Eka y Carlos Mujica para sembrar los árboles del área de la Marginal. También tuve un hijo en el año 88, siendo presidenta de la Junta de Directores cuando comenzamos a construir el estacionamiento extra. Y he escrito y he publicado 3 libros. Todos esos proyectos dentro de esta comunidad, siendo parte de la misma. Hoy les exhorto a los que aún no han salido de su casa a dar de su tiempo y su talento a la comunidad, a que lo hagan. Estas familias jóvenes que están aquí
Intégrense a los trabajos de la comunidad. Hagan por su comunidad. Y no olviden la sabiduría de los que ya hemos estado aquí. Porque es importante renovarse sin olvidarse de los que ya han entregado parte de su vida a esta comunidad. Amo mi cooperativa por encima de todo y siempre que yo pueda dar, mientras tenga vida, mientras respire y pueda, voy a estar colaborando. A la Junta no regreso, creo que eso es para las nuevas cepas de la cooperativa, pero a los comités de trabajo para apoyar a la Junta de Directores, como lo hemos hecho ahora, permaneceré ahí, estaré y siempre podrán contar conmigo. Felicidades a la cooperativa de vivienda de San Ignacio, una cooperativa fortalecida que ciertamente pone en función los principios y valores del movimiento cooperativo, una cooperativa a la que quiero mucho, extraño y que significa mucho para mí. Feliz 50 aniversario y que siga en el tiempo. Por el sol, el trabajo y la esperanza. Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha, los senderos de la tierra y los caminos del alma. Nos alienta el pasado y el presente nos levanta y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Y es lo que te digo, Monchero, ¿verdad? En la localización que tú tienes, aquí tú sales para Cagua, para Guaynabo, para San Juan, sales para donde quieras, con hospitales, farmacias, supermercados, Walgreens por donde quiera, que Walgreens Walgreens y Subway, donde quiera que ven un callejón, ahí mismo se meten. Eso me gustó, eso lo quiero. Bien. Pues muchas gracias. Bien. Ay, quisiéramos dar más, pero es que uno tiene que empezar a acordarse a lo mejor. Sí, y después que se vayan de aquí se van a acordar de más cosas. Sí. Le avisaremos cuando se publique. Seguro. Que salga mi mejor lado. Digo así. Hace milagros. Si es que yo tengo un lado bueno. Si es que se consigue.